Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram como 3A Llamada Radio, donde les queremos pedir que nos hagan favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Estamos para servirles, nos dará mucho gusto contar con sus opiniones. En esta noche, con la grata compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera, pues trataremos un tema que será muy interesante para todos ustedes. Será un tema que esperamos aquí en Tercera Llamada les pueda dejar mucha información sobre cosas de aspecto interno que es necesario que cada uno de nosotros pueda conocer. Y el tema, ingeniero, de esta noche será curación energética. Curación energética. A veces hemos hablado aquí que es necesario desprogramarse y desaprender muchas cosas para poder comprender unas nuevas. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque las que nos han programado a través del tiempo y de la formación, pues nos dejan muchas dudas, muchas inquietudes que nos hacen cometer errores que se reflejan a lo largo de nuestra vida. Y la intención de los que aquí participamos, de nuestro productor, del ingeniero y de un servidor, es que ustedes puedan tener más elementos para tener una mejor vida. Así es. Bien, pues sin más preámbulos, si quieren, pues, vámonos. Nos vamos tendidos como los bandidos. Miren, este es un tema por demás interesante, muy interesante. Para muchos de ustedes va a resultar un poco novedoso, pero por favor no se despeguen de este programa, no se despeguen de su equipo, de su aparato a través del cual nos escuchen o nos vean. Veamos, ese tema de la curación energética también podríamos haberle llamado curación espiritual. Bien, desde el término energético implica ya muchísimas cosas. Por esa razón, yo creo que más bien en el diseño del contenido de este programa, consideré prudente, y así se lo hice saber al señor Juan Ramón, que se dieran algunas definiciones para que todos entendamos de entrada de qué se trata todo este asunto, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, les diré lo siguiente: los seres humanos y todos los seres vivos somos un paquete de energía. Y ese paquete de energía estamos intercambiando energía con un campo que rodea toda la materia. Ese campo se llama campo punto cero desde el punto de vista de la física cuántica. Bien, entonces los seres humanos y todos los seres vivos somos una configuración energética dentro de un campo de energía conectado con todas las demás cosas del mundo. Es decir, esto, a través de este campo llamado campo cero, podemos saber que todos estamos formando parte de un todo. Todos estamos formando parte de un todo. Este campo de energía pulsante es el motor central de nuestro hacer y de nuestra conciencia. Es el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin de nuestra existencia. Somos paquete de energía cuántica intercambiando información constantemente con este inextinguible mar de energía. Energía, reitero, del campo cero. Como segundo punto veremos en estas definiciones, este campo denominado en física cuántica campo punto cero es un océano de vibraciones microscópicas en el espacio existente entre las cosas. Porque como les decía al principio, este campo rodea todo lo que es la materia, todo. Y además, pues no cambia. Es como si estuviéramos sumergidos en un mar. Como si estuviéramos, exacto. Sí. Así está. Y que todos formamos parte de ese mar. Parte de ese mar. Es como, a ver si lo puedo explicar, señor ingeniero. Vamos a imaginarnos que tenemos un rompecabezas de 1000 piezas. Uh-huh. Y que cada uno de nosotros somos una pieza de ese rompecabezas.
que no estaría completo sin la falta de uno. Sí, claro. Sin el agregarse todos para darle forma al paisaje, mensaje o estructura que pudiera tener ese rompecabezas. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros esté consciente de que su presencia en este mundo es importante, porque formamos parte todos de la creación y de la forma de vida que ahorita tenemos en el planeta. Correcto, correcto. Bien, aquí vamos a hablar de una serie de experimentos que se hacen con una materia inerte, dicho entre comillas, que es el agua específicamente. Vamos a tratar de hablar de algunos experimentos que se hacen con los seres vivos, y vamos a tratar de hacer algunos, o describir algunos experimentos que se han hecho con humanos. Sí. Y de ahí podemos entonces sacar algunas conclusiones relacionadas con la curación energética. ¿Sí? Bien, entonces no olvidemos, somos energía. Bien, entonces, ¿qué es la atención? Cuando estamos haciendo un experimento, fijamos nuestra atención y la fijamos con una intención. Nótese, aquí vamos a hablar de dos conceptos. Uno es atención y el otro es intención. Bien, entonces, ¿qué es la atención? Es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción. Nótese cuántas cosas he metido aquí. Estoy metiendo aquí atención, intención y percepción. Bien, la percepción es la forma en que vemos al mundo en que vivimos. Como cada uno la ve de manera diferente, su mundo es diferente. Sí. Y lo podemos modificar como lo podemos ver, puesto que es la percepción se genera a partir de los pensamientos. Nosotros podemos generar nuestro propio mundo, proyectamos lo que creemos que es el mundo y luego lo percibimos. Fíjense nada más cómo está. Proyectamos lo que creemos que es el mundo y lo que proyectamos lo percibimos y así lo vemos. Entonces de ahí suceden una serie de conductas y así será nuestro comportamiento. Claro. Y una serie de actitudes. Entonces, si por ejemplo el ser humano pudiera tener más unificada la atención, la percepción que recibiría del mundo sería más uniforme, ¿nos trata usted de decir? Sí, sí, Uh-huh. sí. Entonces, ahora, ¿cómo podemos, ingeniero, fijar la atención? Creo que era el paso siguiente. Ese es uno de los... Sí. Perdón por adelantar. No se preocupe. Estoy definiendo primero ahorita lo de la atención. Bien, ¿qué es la intención? La intención es un pensamiento que nos ayuda a satisfacer una necesidad. La intención es la base misma de la creación. Toda actividad del universo tiene su origen en la intención. Sí. Todo comienza con la intención. Esta intención surge siempre de la mente universal, pero se localiza en la mente individual. Una vez localizada, se convierte en realidad física. Bien. La información parece llegarnos cuando la necesitamos. Quizá, más exactamente, la información es una corriente constante y nuestra intención inicia un proceso de selección de lo que es importante para satisfacer la necesidad. Es decir, dentro de todo ese mar de vibraciones, podemos entonces, tenemos una serie de información y nuestra intención es la que va a seleccionar de todo ese mar, la que para un momento dado nos sea útil a efecto de satisfacer la necesidad que estamos planteando. Claro, sí, por supuesto. ¿Okay? Bien. Al pasar a una
versión superior, los mensajes tienden a ingresar más rápido cuando usamos nuestros dones y capacidades con la intención correcta. Las cosas llegan a nosotros. Nótese lo siguiente: el señor productor, usted, yo, mi esposa, la señora Elizabeth, todos podemos tener una intención, pero no necesariamente es la misma. Claro. Entonces, ¿cuál de todas esas intenciones en un momento dado se va a cumplir? A cada quien la propia, ¿no? Pero siempre y cuando esté de acuerdo con la mente universal. Sí. Porque yo deseo algo que a lo mejor a usted le hace daño. Usted desea algo que a mí me haga bien. Por supuesto. ¿Sí? Pero todos los demás a lo mejor no les interesa esa intención, les interesa otra intención. ¿Cuál intención? Que a final de cuentas todas esas intenciones, al final, van a reflejar alguna intención que se va a cumplir. Sí. Pero ¿cuál es la que se va a cumplir? Aquella que sea más afín a la creación. Que sea más afín a la creación, exactamente. Que esté de acuerdo con la mente universal. Está muy interesante, sobre todo en el sentido de que para el mundo actual su mayor intención es de índole material. Sí, ¿verdad? sí, porque no tenemos la capacidad de discernir en otra cosa. Nuestros sentidos nos dicen que esto es lo real. Así es, porque la atención no nos ha hecho cuestionarnos cuál es la intención que tuvo la creación de que estuviéramos aquí. Exacto. ¿Sí? O sea, necesitamos, los seres humanos necesitamos centrar nuestra atención en tratar de comprender cuál fue la intención del Creador de que estuviéramos en este mundo. Exacto. Y como no hemos fijado esa atención, la intención que nos han grabado generalmente es de índole material, es de índole superfluo, que nos ha frenado en una evolución espiritual que aquel que nos creó es la intención que tenía para cada uno de nosotros. Pero además, muchas de esas veces es de manera inconsciente. Sí. Ni siquiera esa gente que está influyendo en nosotros tiene noción de estos conceptos, sí, de estas situaciones. Ni siquiera ella lo sabe. Sí. Sin embargo, nosotros, porque no estamos acostumbrados a pensar, lo damos por bueno todo. Sí. Y tenemos una serie de creencias en la cual fundamentamos nuestra dirección de vida. Entonces, ingeniero, Y estamos viviendo en un error. nos está diciendo usted que el primer paso que debemos dar como humanidad es fijar la atención para que podamos encontrar la intención. Para poder encontrar, sí, puede ser, Sí. puede ser eso. Y a lo mejor la más básica es que podamos fijar nuestro pensamiento en tratar de comprender qué estamos haciendo aquí. Sí, porque de aquí se deriva de la atención y de la intención se deriva una percepción. La percepción es cómo usted ve el mundo. De acuerdo con su cuadro, de experiencia, Sí. su marco de experiencia, usted va a hacer una interpretación de esa percepción, que no necesariamente es la verdad. Si todos tuviéramos esa misma percepción, como todos tenemos diferente marco, lo vamos a ver de manera totalmente diferente. ¿Sí? Y qué interesante, porque en la medida que podamos fijar la atención de manera común, la intención la podríamos comprender de manera común y la percepción de toda la humanidad sería más afín y cada uno de nosotros iría ocupando ese lugar que le corresponde en este rompecabezas tan grande de la creación. Sí, bien. Recordamos que nomás son definiciones, no nos vamos a meter en tantos embrollos. Nada más déjame terminar esta parte de las definiciones de esta manera. Por otro lado, la intención es la clave para la transformación. Puede decirse que la atención, nótese esto, la atención activa el campo de energía y que la intención activa el campo de información, lo que da lugar a la transformación. Si ustedes fijan su atención en alguna persona o algún objeto,
lo que están haciendo es concentrar energía en esa persona o en ese objeto. Energía. Si ustedes lo hacen con una intención, esa energía trae una información, entonces esa información la podemos captar. Sí, debemos pensar que nuestra intención no debe ser inútil. Claro. Debe tener un fin, ¿sí?, de beneficio y de provecho, tanto para la persona en la que fijemos nuestra intención, como para nosotros mismos. Y sería formidable irlo descubriendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Miren, ahorita les voy a decir algo que es, híjole, es bien revolucionario. Por favor, su atención. Fíjense lo que es revolucionario, la verdad, ¿eh? Miren, la materia realmente no es otra sustancia. Solamente existe, en términos de la física clásica, en términos de la física cuántica, la materia, fíjense lo que va a hacer. De acuerdo con la ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Supuestamente la hemos estado manejando siempre como una equivalencia de la energía hacia la masa, y viceversa. ¿Ok? Bien. Pues fíjense que puede haber otra interpretación. Esta fórmula es simplemente una receta que indica la cantidad de energía necesaria para crear la apariencia de masa. Significa que no hay dos entidades físicas fundamentales, una material y otra inmaterial. No, sino solo una energía. La masa no es equivalente a la energía. La masa es energía, o aún más fundamentalmente, no hay más que solo una carga. No son dos entidades, no son dos sustancias diferentes. La masa es la energía, sí, como concentrada con una vibración diferente, pero sigue siendo energía. Y que puede modificarse esa vibración. Por la vibración, claro, puede alcanzar otros estados. Sí, que nosotros le llamaríamos distancia-tiempo, ¿no? Distancia-tiempo, que en un momento dado, esa distancia o ese tiempo se ve afectada por las condiciones, hablando mundanamente de presiones y temperaturas, para tener, por ejemplo, en el caso del agua, sí, tener los tres estados. Los tres estados. Claro. Líquido, vapor y sólido. Sí. Sí, bien. Está muy interesante eso. Bien, esto nada más fue la introducción, para que nos vayamos entendiendo. De lo que vamos a hablar son de cuestiones energéticas. Bien, entraríamos entonces ahora al campo de la experimentación, que es propiamente lo que trata este programa. Bien, hay una experimentación con material inerte para evidenciar que la mente domina a la materia, y esta, modificada por la atención e intención, puede ser utilizada con fines curativos. Así nos lo hace saber a través de sus experimentos un señor doctor japonés, Masaru Emoto. Sí. Sí. Él hace dos experimentos básicamente. ¿Quiere describirlo usted? Pues es igual, mire, Masaru Emoto es un ciudadano japonés que nace en 1943. Él se graduó en Relaciones Internacionales en el Departamento de Humanidades y Ciencias de la universidad en esa localidad. Es doctor diplomado y licenciado en Medicina Alternativa por la Universidad Internacional Abierta. Ahí tengo mis dudas. Se ha dedicado a la investigación de distintos tipos de agua. ¿Cuál es el pensamiento principal de Emoto, de Masaru Emoto? Él dice que la capacidad principal del agua es mantener la fuerza vital, ¿sí? Que a través de las resonancias magnéticas a las que se ha expuesto el agua, y sobre todo el agua que nos constituye, que es más del 70%, eso ha desequilibrado la formación natural que debe tener para concentrar la fuerza vital en el individuo. Sus teorías, ahorita las iremos explicando poco a poco, básicamente mencionan
que el hombre, bueno, no me quiero adelantar. Entonces empieza a hacer una serie de experimentos, recolecta agua de cascadas, de afluentes subterráneos, de grifos de llaves, de ríos contaminados, de diferentes ciudades del mundo, y la somete a un proceso de congelación. Y después la somete también a resonancia magnética, a vibraciones de diferentes frecuencias, con la finalidad de ver cuáles son aquellas que se reconstituyen en armonía geométrica perfecta, para tratar de llegar a comprender cómo pudiera ser posible que el agua que está en nuestro cuerpo pudiera reorganizarse para darnos un mejor equilibrio vital. Sí, a ver si lo que hace Masaru Emoto es someter a un tratamiento, sí, de carácter mental, sí, poniendo agua de diferentes fuentes, y lo que hace es le pone a los frascos una leyenda, por ejemplo, o la pone bajo la música, sí, o la pone bajo un pensamiento, ¿sí? Todos esos son tendientes a que la estructura molecular del agua se vea modificada. Sí. Eso es lo que pretende hacer este doctor Masaru Emoto. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, con el paso del tiempo, a mí personalmente tuve oportunidad de ver algunos de sus videos, como le comentaba antes de iniciar. Sí se me hace que pues le faltan algunos procedimientos de control de calidad para que el resultado de su experimentación fuera libre de cualquier tipo de contaminación. Si nuestros amigos tienen la oportunidad de revisar en YouTube algunos de estos videos, verán algunas irregularidades que se cometen al momento de la experimentación. Pero ¿qué le parece? Me dice producción que tenemos que ir a un corte. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas. No se vayan, regresamos. Se va a poner muy bueno. Masaru Emoto nace en Yokohama, Japón, en 1943, se gradúa en Relaciones Internacionales en el Departamento de Humanidades y Ciencias de la Universidad en esta localidad. Es doctor en diplomado y licenciado en Medicina Alternativa por la Universidad Internacional Abierta. Se ha dedicado a la investigación de distintos tipos de agua, tales como el agua del cuerpo humano, el agua en la vida cotidiana, el agua en la tierra, el agua desde un aspecto personal humano, más que científico. Se ha enfrentado al misterio del agua después de descubrir con el analizador de resonancia magnética los efectos que la resonancia magnética ejerce sobre el agua. Continúa sus experimentos creativos basados en la creencia de que los cristales de agua reflejan la esencia de la materia que ocupa. Entonces, decíamos, ingeniero, que empieza su experimentación, ¿no? Toma diferentes tipos de agua en diferentes localidades, en diferentes países, a diferentes altitudes, y yo no sé si por azares del destino o por chiripa él llega a descubrir que dependiendo de la resonancia magnética a la que es expuesta el agua, ella puede crear cristales en una armonía geométrica perfecta. Toma 1 milímetro de agua, los pone en cajas Petri, los congela a menos 25 grados centígrados, y ahí se da cuenta, según este experimento, que dependiendo la resonancia a la que es expuesta la caja que contiene el agua, puede o no formar cristales. Y eso le va dando una idea, una teoría de cómo se comporta el agua en el cuerpo humano, por ejemplo, o en cualquier ser vivo que lo pueda contener, que el agua refleja la fuerza vital de la existencia. Nada más que aquí está un poco raro por esta situación. Miren, el agua sabemos que cristaliza, sí, pero
esa cristalización depende de la temperatura y de la presión a la que se someta el agua inicialmente. Si hay un diagrama que se llama diagrama de fase del agua, se pueden obtener hasta 8 diferentes tipos de hielo. El hielo que normalmente conocemos lo obtienen a -4 o -5 grados centígrados, pero y se ve hasta un poco opaco. En la medida que va usted bajando la temperatura, se va haciendo más transparente ese hielo. Eso, o sea, esas son diferentes formas de cristalización. Pero este señor da por hecho de que si le hablan bonito al agua, se forman unos cristales perfectos. Y si le hablan mal al agua, se queda una forma amorfa. Sí. Perdón, se queda amorfa, o sea, sin forma. O unos cristales defectuosos. Bien, el problema de Masaru fue que el diseño tenía fallos, y esos fallos lo invalidaban. Miren, supuestamente el primer experimento que hizo con Radin en 2006 era un experimento doble ciego. ¿Qué significa eso de doble ciego? El doble ciego significa que nadie debía conocer los dos grupos que se formaban del agua. Una que estuviera tratada, expuesta a estos, a la música, a la atención, la intención, etcétera. Los letreros, sí, no debían saberlo. Ese es una situación. Otra situación era que no debería tener sesgos, o sea, no se debería seleccionar el fotógrafo, seleccionar los cristales. Sí. Esas dos situaciones invalidan esa prueba. Claro, porque las fotografías debieron haberse tomado al mismo momento de manera simultánea para ver el avance del doble ciego. Sí. A ver si las condiciones eran las mismas, ¿no? Y además, en el agua, en el grupo de agua que cristalizó supuestamente de manera mejor, fueron 24. Y las que fueron de manera amorfa o cristales muy incipientes fueron 16. Sí. Entonces, desde ahí ya se ve un sesgo por parte del observador. Es decir, sesgo entendiéndose por sesgo de tratar de explicar lo que él quería obtener, aunque no lo obtenía. Hay algo que a mí me pareció muy interesante. Es que al principio él somete a congelación el agua en las cajas Petri. Sí. Y ya después a la resonancia magnética. Sí. Pero después lo hace al revés. Primero en unos frascos somete a resonancia magnética el agua y después la congela. Y creo que es ahí donde obtiene mejores resultados. Entonces, básicamente el experimento, como usted menciona, tiene muchos errores. Sin embargo, como podremos ver un poco más adelante, ingeniero, de ahí no es que esté bien, pero de ahí creo yo que podemos tomar algunas cosas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra percepción y nuestro equilibrio en el contexto de entender mejor la vida. Sí. Entonces, Masaru Emoto incluso después lo hace con arroz, ¿no? En un frasco pone arroz al cual su experimento se basa en esto. Primero somete a resonancia por medio de la música a diferentes tipos de agua y nota que el efecto de algún tipo de música es más favorable para la cristalización y para la formación de hexágonos geométricamente perfectos, y otro tipo de música todo lo contrario, disuelve, impide. Entonces es ahí donde a mí me llama la atención, en el sentido de que si nosotros somos el 70% agua, sería muy favorable para nosotros generar a nuestro alrededor un entorno de resonancia magnética que nos permitiera que el agua que contenemos
en nuestro organismo pudiera encontrar una armonía y recobrara mucha de la concentración de energía vital que ha perdido a lo largo de la historia y de la vida. Eso como teoría. Habría que verlo y ahorita a lo mejor lo platicamos. Después, él dice que las palabras son vibración, que si nosotros por medio de las palabras expresamos emociones de amor, de sentimientos nobles de la vida, y por otro lado violencia, agresión, insultos, también tiene efecto en esa estructuración de las moléculas del agua, en esa cristalización, que cuando reciben la resonancia de palabras de amor, vuelven a estructurar sus hexágonos de manera geométrica perfecta, pero donde se someten a vibraciones de palabras que hieren, que lastiman, que insultan, no se da ese fenómeno, se vuelve a dispersar. Y por último, entonces ya es la segunda fase. En la tercera, él dice que si nosotros podemos concentrar nuestro pensamiento, aquí es muy importante, las emociones del corazón, las realmente profundas y sinceras del ser humano, las podemos concentrar a través del pensamiento, también surten efecto en el agua, y que de igual manera cuando nuestro pensamiento es destructivo, es nocivo, también disgrega esa formación geométrica perfecta que el agua en su contenido vital puede tener. Entonces ahí, independientemente de que el experimento fuera fallido o no, creo que debemos analizar si estos conceptos nos pueden ayudar a buscar un equilibrio mejor para todos, y es muy sencillo y ya lo explicaremos más adelante. Bien, yo nomás tengo que decirle algo ahí al respecto. A ver, si bien somos básicamente agua, más del 70%, nuestro cuerpo es agua, Sí. Esa agua no se presenta sola, no es agua pura. Sí, claro. Tiene disuelto una serie de componentes, de compuestos que no permiten que el agua cristalice o se conduzca como si fuera el agua pura. De ahí ya no aplica. Sí. Ya no aplica. ¿Dónde tiene razón este señor? En que si elevamos la vibración de nuestro cuerpo, está incluida el agua. Claro. Y esa vibración, elevando esa vibración de nuestro cuerpo, podremos vivir muchísimo mejor, porque viviremos a nivel de amor y lejos de las bajas vibraciones. Sí. ¿Sí? ¿Qué obtiene cuando lo somete a música? Está mandando vibraciones, altas vibraciones. Cuando mete, por ejemplo, música de heavy metal, ¿Qué es el ejercicio que él hace? necesariamente van a ser bajas vibraciones. Sí. Entonces, Y la influencia que puede tener en ese punto sí tiene, en nuestro componente acuoso, ¿no? Tiene razón, pero no desde el punto de vista de la cristalización, como él lo trata de demostrar. Yo no lo manejaría así. No, y fíjese que yo también no estoy muy de acuerdo en el procedimiento de la experimentación, pero sí en el que filosóficamente nos puede servir. Sí, eso sí. Básicamente no participo mucho del procedimiento de la experimentación que realizó, pero sí de la filosofía que se puede obtener de esto. Sí. Eso creo que sería la enseñanza primordial para nosotros. Quiere decir entonces que en la medida que podamos los seres humanos crearnos un entorno de resonancia magnética favorable, armonizaremos muchas de las funciones de nuestro ser, cuerpo, corpóreo, que una vez que lo vayamos descubriendo, seremos capaces de combinarlo con las expresiones de amor hacia la gente que amamos, hacia los semejantes, hacia la vida misma. Y en ese proceso, más el del cuerpo que ya pasamos, nos irá creando una mente más fácil de conducir como tercer elemento. Entonces, que una vez logrado que nuestra mente pueda concentrar todos sus sentimientos de amor, sus palabras de amor y su vida física de amor,
la vibración de cada uno de nosotros cambiara. Eso fue lo que realmente me llamó la atención. Es lo que es lo válido, es sí, lo que por supuesto. Lo que es rescatable, porque los dos experimentos que hicieron, él y Radin en 2006 y en 2007, básicamente son los mismos. Nada más que el primero es doble ciego y el tercero es triple ciego. Sin embargo, los hechos invalidan su experimento. Entonces, los científicos lo tildan de mentiroso. Sí. Porque no logra demostrar lo que debería de ser. ¿Sí? Bien, entonces, si a final de cuentas lo que buscaba era lograr que a través del pensamiento o con la intención se lograra que el agua ayudara al cuerpo humano, pues finalmente fracasó. Claro. Filosóficamente tiene razón, pero es lo único rescatable. Sí. Todo lo demás, definitivamente no. Y les voy a decir algo. Fíjense, mucho más fácil que todo eso, el elemento agua puede ser la medicina más barata, alternativa, para ayudar a curar al hombre. ¿Cómo? Sí. Ahí les va. Si ustedes agarran una botella de agua, de la llave o algún aparato que la purifique de alguna manera, que la filtre, qué sé yo, agarran una botella de agua, le ponen un imán, el imán tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Bueno, aquí se trata de que lo pongan de tal manera que obtengan por exposición esa botella al campo magnético en el polo negativo, su botella, 8 horas, y lo que logran es una descomposición de la estructura del agua. Se forman iones. Entonces, una ionización. Forman agua ionizada. El agua que nos ayuda a nosotros es el agua que es carga negativa. Claro. Es el hidroxilo. Recuerden, el agua está formada a partir de dos gases, uno que es gas oxígeno y otro que es gas hidrógeno. Cuando se combinan, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando se ionizan, se obtiene por un lado el ion hidrógeno, que es positivo porque un electrón de él se queda en el hidroxilo, en el OH. Entonces ese es negativo. Nuestro cuerpo sufre cuando tenemos un pH ácido. Por lo tanto, cuando ustedes ingieren agua alcalina, que así se le llama, ionizada, agua ionizada alcalina, como quieran llamarlo, eso ayuda a un equilibrio en su cuerpo. Detiene la oxidación celular. ¿Cuánto les costó? Dedicarle tiempo y pensamiento. Es todo. Ni siquiera pensamiento, ¿eh? Sí, bueno, a lo mejor ya hacerlo como una repetición. Simplemente ponen su imán, una rutina. Ponen su imán, ponen su botellita de agua, la dejan 8 horas y después la toman como agua de uso normal. Y eso les va a ayudar a hacer muchísimas terapias. Sí. Y muy barato, es la más barata que existe. Ahora, y eso es totalmente repetible, sí, y comprobable. Hace tiempo incluso había quien les metía los imanes, ¿no, ingeniero? Sí. Eran unos tubitos y los sumergían en la botella. Sí. Bien, yo creo que con esto, no sé si le parezca bien, dejamos la parte de Masaru Emoto. Dejamos bueno, a lo mejor nada más lo tocamos al final. Lo tocamos al final. Para poder explicar filosóficamente cómo sí nos puede beneficiar un experimento fallido. Exacto. Ahí sí a lo mejor lo podemos explicar. Sí, exacto, aquí. También estaba propuesto aquí como tema a tratar lo del efecto mariposa. El efecto mariposa es una extracción
de la teoría del caos. Y así como muchas otras teorías, como la teoría de la relatividad, como la teoría de la física cuántica, que todavía sigue siendo una teoría, está la teoría del caos. Miren, la teoría de la relatividad surgió cuando los físicos decían, ¿y ahora qué materia vamos a estudiar? Ya no tenemos temas para tratar. Los habían acabado. Bueno, entonces por ahí surgió que Mercurio tiene una ¿cómo se llama? Una elipse, digamos, una traslación irregular. Es elíptica. Irregular. Y entonces eso dio origen a la teoría de la relatividad. Luego salieron con lo del agujeros negros, que tanta cantidad de energía absorbe o desprende, y surgió la teoría de la física cuántica. Y esta teoría del caos surgió cuando trataron de explicar qué pasaba cuando ponían una tercer bola, por ejemplo, un tercer cuerpo, porque podían explicar perfectamente qué pasaba cuando tenían dos. Que se atraían. Con carga o sin carga. Tenían dos cuerpos. Entonces aquí trataron de explicar qué pasaba cuando tenías un tercero. Entonces se crea todo un caos, porque ya no puedes predecirlo. Entonces de ahí surgió esa teoría del caos. Y de esa teoría del caos surge el efecto mariposa. Y lo aplican al campo de la psicología de esta manera. El efecto mariposa dice que es el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. A millones y millones de kilómetros, miles y miles de kilómetros, sí. El aleteo de una mariposa puede generar un huracán en ese lado. Exacto. ¿Por qué? Porque se desencadenan una serie de fenómenos de causa y efecto. Bueno, con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Pequeñas acciones pueden ayudar a crear grandes cambios. Esta idea sacada de la física y de la teoría del caos puede aplicarse a la psicología. Las cosas que hagamos hoy influirán en nuestro futuro. Que con pequeñas acciones podemos cambiar muchas cosas que no nos gustan de nuestra vida. O simplemente que en lugar de culpabilizarnos por los errores que todos cometemos, podemos darle una solución introduciendo pequeños cambios. Sí, y está muy interesante. Esa es, digamos, la teoría, la parte teórica del efecto mariposa, de la teoría del caos, aplicada a la parte psicológica. Ahora, está muy interesante porque muchas de las problemáticas de la vida, ingeniero, las personas solemos decir, pero pues yo solo ¿qué puedo hacer? Yo quiero que esto cambie, pero pues comparado con tanta gente que tiene tanto poder, que tiene tantas, yo solito, ¿qué puedo hacer, no? Aquí está la respuesta. La intención, la actuación, perdón, la atención y la intención. La intención de hacer pequeñas, de saber que con pequeñas cosas se pueden lograr grandes resultados. Grandes cambios. Sí. Sí, entonces cada uno de nosotros debe saber y entender que por muy poco que podamos aportar, cuando tenemos la atención y la intención, seguramente se van a obtener grandes beneficios. Seguramente. Me dice producción que tenemos que ir a un corte. Sí, también a mí me dijo. Sí, también. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Pero fingí demencia. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas, hablando de la curación energética. ¿Qué sigue, ingeniero? Bien, les propongo que veamos experimentos que muestran que los pensamientos y sentimientos positivos o negativos, escuchen bien, experimentos que muestran que los pensamientos y sentimientos positivos o negativos pueden ser transmitidos a otros seres vivos. En los años 60, el biólogo Bernard de la Universidad McGill de Montreal se interesó por determinar si los curanderos psíquicos transmiten verdaderamente energía a sus pacientes. En lugar de usar pacientes humanos,
Grad utilizó plantas que planeaba poner enfermas empapando sus semillas en agua salada, lo que retarda su crecimiento. Antes de empapar las semillas, hizo que un curandero pusiera sus manos sobre un recipiente de agua salada, que después acogería una bandeja de semillas. Otro recipiente de agua salada que no había entrado en contacto con el sanador contendría el resto de las semillas. O sea, el segundo era el de control, el grupo de control. Cuando las semillas se empaparon de agua salada de los dos recipientes, las inmersas en el agua tratada por el sanador crecieron más que las otras. En experimentos posteriores, Grad analizó químicamente al agua y descubrió que el agua tratada por el sanador habría sufrido pequeños cambios en su estructura molecular, algo similar a lo que ocurre cuando el agua queda expuesta al efecto de imanes, es decir, se ioniza en iones hidroxilo y en iones hidrógeno. Otros científicos confirmaron sus experimentos. Grad propuso la hipótesis de que también podía ocurrir lo contrario. Los sentimientos negativos podrían tener efecto negativo en el crecimiento de las plantas, para lo cual Grad hizo que varios pacientes psiquiátricos sostuvieran recipientes de agua dulce que serían usados para germinar las semillas. Había un hombre en este grupo que recibía tratamiento por depresión psicótica, que estaba notablemente más deprimido que los demás. Más adelante, cuando Grad trató de germinar las semillas usando el agua de los pacientes, el agua que había sido sostenida por el hombre deprimido inhibió el crecimiento. Experimentos que prueban que la gente puede influir en todo tipo de procesos vivos. Aquí son 4 básicamente. Lo veremos muy rápido. William Braud llevó a cabo una serie de experimentos para explorar hasta qué punto podía influir la intención individual en los demás seres vivos. Necesitaba un sistema simple con cierta capacidad de cambiar de una manera que fuera fácilmente medible. Y entonces hizo los siguientes experimentos. Encontró que el pequeño Ges Gymnotus carapo emite una señal débil que probablemente usa para navegar. La señal eléctrica le permitiría medir su dirección con precisión. La cuestión que se planteaba era si los sujetos influenciadores podrían cambiar la dirección en la que el pez nadara. O sea, tenía el pez. Estaban unos influenciadores que le mandaban con la intención de cierta cantidad de energía. Si el pez cambiaba de dirección, la energía debería, de la que emitía él, debería aumentar. Eso quiere decir que sí fue influenciado que lo pensó. Su conducta por ellos. ¿Sí? Bien. El segundo experimento que hizo es el gerbo mongol. Es un mamífero roedor de pequeño tamaño. Gusta de correr en las ruedas de su jaula. Esto daba a Braud algo que medir. Calcularía la velocidad del gerbo y después comprobaría si la intención humana la podía hacerlas acelerar. 3. Braud quiso estudiar sobre las células humanas los efectos de la intención y lo hizo sobre los glóbulos rojos. Cuando pones glóbulos rojos en una solución con el mismo grado de salinidad que el plasma sanguíneo, sus membranas permanecen intactas y sobreviven mucho tiempo. Si añades demasiada sal o demasiado poca a la solución, las membranas de las células sanguíneas se debilitan y acaban abriéndose, haciendo que la hemoglobina de la célula se derrame en la solución, un proceso llamado hemólisis. Braud colocó a varios influenciadores en una habitación lejana y así pudo determinar si por el simple deseo podían proteger estas células disminuyendo el ritmo de su hemólisis, cuando la cantidad de sal ya había sido añadida al tubo de ensayo. Todos estos estudios tuvieron éxito. Los influenciadores fueron capaces de cambiar la dirección en que nadaba el pez, de acelerar a los gerbos y de proteger a los glóbulos rojos humanos en notable medida. Recordemos, todo solamente con el poder de la intención. Sí. Braud hizo su experimentación humana. El efecto de ser mirado fijamente.
En este caso, el receptor siente o no siente la mirada. A los participantes se les llevaba a una habitación y se les conectaba unos electrodos especiales de globo de plata, a un amplificador que medía la resistencia de la piel y a una computadora en la misma habitación. En dicha habitación había una pequeña cámara de video conectada a una TV situada en otra habitación. Esto permitía al que miraba contemplar al sujeto experimental sin posibilidad de que se produjera ningún tipo de señal sensorial. Cuando el guión lo mandaba, el contemplador miraba intencionalmente al sujeto en el monitor, tratando de conseguir su atención. Fíjense cómo todo era lejano, y eso lo hacía a través nada más del monitor, pero el observado no sabía si lo estaban viendo o no lo estaban viendo. Bien, entonces decía, el contemplador miraba intencionalmente al sujeto en el monitor, tratando de conseguir su atención. El sujeto mirado seguía relajado en su silla. Se le había dicho que pensase en cualquier cosa aparte de cuando era mirado o dejaba de serlo. Los contemplados mostraron durante las sesiones una actividad electrodermal significativamente mayor de lo que sería atribuible a la casualidad, de 59% frente al 50%. Esa actividad electrodermal la miden con el polígrafo. Cuando usted somete a polígrafo, lo que hacen es que el choque que tiene su cerebro emite una cierta cantidad de energía dérmica en la piel, vamos, y eso es lo que detecta a través de los electrodos. Entonces, con esa, simplemente tratando de mirarlo fijamente, encontró que sí hay una transferencia de esa energía. ¿Sí? Pero bien, ¿en qué medida la necesidad del cambio dicta el tamaño del efecto? No debe ser el mismo si usted lo necesita a que sí lo necesita. Si no lo necesita, a que sí lo necesita. Claro. Y sí, eso no lo puede decidir cualquier persona. Solo que está enfermo. Exacto, eso es una consecuencia de su propio estado, ¿no? Sí. Interesante. Bien. Entonces, aquí fue un equipo, fue Braud y Marilyn Shields, seleccionaron un grupo de personas muy nerviosas, lo que se evidenciaba en el alto nivel de actividad de su sistema nervioso simpático, y otro grupo de personas más calmadas. Braud y Schlitz, por turno, intentaron calmar usando un protocolo similar al del estudio de la mirada a los miembros de ambos grupos. El éxito o fracaso era medido por un polígrafo que registraba la actividad electrodermal. El efecto fue mucho mayor en el grupo de los que necesitaban ser calmados. A los voluntarios se les pidió que trataran de calmarse a sí mismos, sin ningún observador, con los métodos de relajación habituales. El tamaño del efecto sobre el grupo excitado por quienes trataron de calmarlos fue ligeramente menor que el que esas personas tuvieron sobre sí mismas usando técnicas de relajación. Esto se interpretó como que otras personas pueden tener casi el mismo efecto psicosomático en ti que el que tú tienes sobre ti mismo. Sí. Lo que pasa es que cuando uno está enfermo, sí, necesita. Es susceptible. Normalmente te aíslas. Claro. Normalmente no piensas más que en buscar algo que quieras encontrar en el exterior cuando toda la solución está en tu interior. Okay. Bien. Braud llevó a cabo otro estudio similar para mostrar que también podías ayudar a otra persona enfocando su atención por influencia remota. Y una vez más, los efectos fueron mayores entre aquellos cuya atención parecía más inestable. Schlitz y Braud llevaron a cabo un metaanálisis, que es un procedimiento científico para evaluar si un efecto observado es real y significativo, tomando los datos de un gran conjunto de estudios individuales que a menudo son muy diversos. De todos los estudios disponibles que investigaban el efecto de la intención humana sobre otros seres vivos, las investigaciones llevadas a cabo en todo el mundo habían mostrado que la intención humana podía afectar a las bacterias y a la levadura,
a las plantas, a las hormigas, a los pollitos, a los ratones y a las ratas, a los gatos y perros, a las preparaciones de células humanas y la actividad enzimática. Claro. O sea, todos los seres vivos son susceptibles de acuerdo con estos experimentos, son susceptibles de ser afectados por la intención a distancia, remotamente. Si podemos tener la intención de que a los demás les pasen cosas buenas, también podríamos hacer que les ocurrieran cosas malas. Uno de sus estudios mostró que es posible bloquear o impedir cualquier influencia indeseada mediante visualización de un escudo protector, barrera o pantalla que impida la penetración de una influencia no deseada. Esto se da mucho en Haití. Sí. Los trabajos de Braud sugieren un modelo de universo que está hasta cierto punto bajo nuestro control. Nuestros deseos e intenciones crean nuestra realidad. El efecto de la mala intención y la buena intención, aquí me quedé reflexionando, ingeniero, cabe mucho, por ejemplo, los efectos de algunas filosofías como el vudú, como Exacto. Cosas de ese lado, y por otro lado el poder de la oración que busca la sanación y la superación del alma de los demás. Esos dos contrapuntos empieza a tener una explicación bien lógica. En la medida que nosotros seamos capaces de tener la intención de causar el bien, esa persona lo va a percibir, lo puede vivir. En el otro caso también. Exacto. Siempre y cuando, por lo que usted menciona, el receptor esté en la condición de aceptar la carga, porque si está equilibrado no la va a recibir, ¿verdad? Y lo mismo pasa si no está enfermo y el poder de la oración se da, pues obviamente el beneficio no puede ser tan efectivo como en aquella persona que sufre algún padecimiento o algún malestar, ¿no? Sí, fíjese, aquí es algo importante, que puede recibir el beneficio o puede recibir el perjuicio, sí, sin estar consciente. Sí, claro, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Sí, muy, muy interesante. Bueno, estas ideas, los estudios de Braud también sugerían que la intención humana podía ser usada como una fuerza curativa extraordinariamente potente. Parecía que podíamos ordenar las fluctuaciones aleatorias del campo punto cero y usarlas para establecer un mayor nivel de orden en otra persona. Dado este tipo de capacidad, una persona debería ser capaz de actuar como canal de curación, permitiendo que el campo realineara la estructura de la otra persona. La conciencia humana podía actuar como un recordatorio para restablecer la coherencia de otra persona. Si era posible gobernar los efectos no locales para curar a alguien, entonces la curación a distancia debería funcionar. Por supuesto. Temas muy interesantes. Muy interesante, ingeniero. Es darle una explicación a tantas cosas que han llenado la imaginación de las personas a través del tiempo. La magia negra, la oración, la influencia del pensamiento sobre los demás, etcétera. Pero a todo esto además mostrado, probado científicamente. Claro. Entonces, estos cuatro son, los científicos que han hecho esto, que han invertido su vida, porque quiero decirle algo, en el diseño de un experimento se han pasado hasta un año, sí, año y medio, diseñando todas los procedimientos para evitar las variantes. Todo, ¿no? El protocolo, claro, precisamente para tratar de controlar las variables, para tener lo que se llama menos grados de libertad, sí, y que el experimento falle. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que pensar. Fíjese que me quedé pensando, a ver qué opina usted. Ya conocemos entonces, que podemos resumir, que el ser humano tiene la capacidad de generar energía que sea de benéfica o no. Sí.
que somos capaces de hacer esa transformación en cada uno de nosotros y en beneficio de los demás. Aquí me quiero regresar un poquito a lo que platicábamos de Masaru Emoto. Entonces, con esto que nos acaba usted de explicar, ingeniero, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros empezara, aquellos que andan en busca, porque en general no todo el mundo va a tener esa necesidad, ¿qué pasaría en aquellas personas que andan en búsqueda de sentirse más en paz, más en armonía, más en amor? ¿Qué pasaría si como primer proceso lo que podemos hacer es generar en nuestro entorno un ambiente de resonancia electromagnética que nos ayude a equilibrar las funciones físicas? Después, expresarlo y empezar a tratar a todas las personas con palabras de amor, con palabras de buena voluntad, en base a lo que usted menciona, ¿no? Con igualdad, con justicia, con equidad, procurando que a través de nuestras palabras cada persona pudiera recibir lo mejor que nosotros podemos generar, y que después lo hiciéramos a través del pensamiento, buscando con esto que la energía que cada persona sea capaz de producir sea aquella que fuera más benéfica para él, para su entendimiento, su razonamiento, y además de beneficio para sus semejantes. Fíjese que cuando después lo hacemos con el pensamiento, no. Puede ser simultáneo incluso, ¿no? No, el pensamiento es primero. Primero. Porque cualquier cosa que se vaya a crear se crea en la mente. Sí, claro. Crea el pensamiento, después viene la sensación y después viene la acción. Okay. Entonces aquí necesariamente usted empieza con su pensamiento. Sí, o sea, en el sentido yo decía de pensar, equilibrar el ambiente primero, después con el pensamiento, ordenar las ideas, ¿no? Sí, claro. Buscar que nuestro comportamiento y nuestras palabras fueran lo mejor de nosotros para con los demás, las sensaciones más puras de amor que pudiéramos tener. Sí. Y que después, a distancia, pudiéramos desearle a todo mundo felicidad, amor, equilibrio, paz. Bien, ahora, el siguiente paso sería que al irlo logrando, nuestra glándula pineal va a ir vibrando cada vez. Primero se le va a ir quitando lo dormida, va a ir vibrando. Eso va a generar que podamos producir un hormona, el DMT, a ver si después podemos platicar sobre él, que nos va a permitir tener una percepción y un nivel de conciencia mayor, porque lo poseemos, pero no hemos podido encontrar cómo activarlo. Y por lo que usted nos está haciendo favor de platicar, la conclusión sería, está en nosotros mismos, en buscar ese equilibrio en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestra función corporal, porque somos capaces de generar energía benéfica o no para nosotros y para los demás. Y aquí el amor es lo importante. Totalmente. ¿Verdad? Que podamos descubrir que por voluntad del que nos creó, somos seres que tenemos una infinita capacidad de amar a los demás. Sí. Déjeme darle otros 2 ejercicios más, 2 experimentos más. Uno es con estudio con pacientes enfermos de SIDA. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Y curanderos. Fíjese bien lo que pasó. Elizabeth Targ y Sicher dividieron en 2 su grupo de 20 pacientes. El plan era que ambos grupos recibieran el tratamiento ortodoxo habitual, o sea, el que normalmente se les da. Pero solo un grupo recibiría la curación a distancia. Ni los médicos ni los pacientes sabrían quién está recibiendo el tratamiento. A cada sanador
se le enviarían 5 paquetes sellados con información sobre los 5 pacientes y una fecha específica de comienzo para cada uno de ellos. Los únicos participantes en el estudio que iban a saber quién estaba recibiendo tratamiento eran los sanadores mismos. Estos no tendrían contacto con sus pacientes y de hecho no llegarían a conocerlos. Lo harían a distancia. ¿Sí? El único material con que contaban para trabajar era una fotografía, un nombre y un recuento de células T. O sea, qué tan avanzado tenía la enfermedad del SIDA. A cada sanador se le pidió que mantuviese la intención de curar y mejorar la salud y el bienestar del paciente durante 1 hora diaria, 6 días a la semana, durante 10 semanas. Para evitar cualquier preferencia individual, los sanadores rotaban semanalmente, de modo que se les asignaba un paciente nuevo cada 7 días. Elizabeth Targ empezó a ver que sus pacientes con SIDA terminal mejoraban durante los 6 meses que duró la prueba. El 40% de la población del grupo de control murió. Y los 10 pacientes del grupo de tratamiento no solo seguían vivos, sino que basándose en sus propios informes como en las evaluaciones médicas, su salud había mejorado. Al final del estudio, los pacientes fueron examinados por un equipo de científicos y su estado llevaba a una conclusión inevitable. El tratamiento estaba funcionando. Sí. Bien. Otro, y es el último. Hay un estudio de 96 pacientes con hipertensión y una serie de curanderos. Ni al médico tratante ni a los pacientes se les dijo a quiénes se les estaba suministrando los tratamientos de curación mental. Un análisis estadístico realizado posteriormente mostró que la presión sanguínea sistólica del grupo tratado por los sanadores mejoró significativamente en comparación con el grupo de control. Los sanadores habían empleado un protocolo bien definido que incluía ejercicios de relajación, establecer contacto con el poder infinito o ser infinito, usando la visualización o la afirmación de que los pacientes estaban en perfecta salud, y dar gracias a la fuente. Los sanadores como grupo tuvieron mucho éxito. 4 de los sanadores consiguieron mejorar al 92.3% de los pacientes que tenían asignados. Híjole. Muy alto, ¿verdad? Sí. Bueno, esta prueba no la dieron por válida el grupo científico. ¿Por qué? Porque no controlaron si los pacientes seguían tomando o no tomando sus medicinas. Claro. Entonces no podían saber si se debía al grupo de sanadores o al efecto terapéutico. O a ambos. Claro. Entonces invalidaron esa prueba. Bien, ¿cómo ve estos experimentos? Obviamente la ciencia, la fe empiezan a tomar un mismo sendero. ¿Sí? Ya no empiezan a estar tan separados. ¿A qué me quiero referir? Para nuestros amigos que son creyentes, esto se llama poder de sanación. Aquellos que conocen que cuando se congrega un grupo de personas para orar por la salud de otros, funciona. Sí. Aquellos también que se pueden reunir para causar daño, pues también. También funciona. En conclusión, ingeniero, el ser humano es capaz, primero, de componer todo lo que en su estructura haya sido tocado por influencias de programación, de formación, de alimentación, de farmacia, muchas cosas. Él lo puede lograr en base al amor, que descubra la posibilidad que guarda en sí de amar profunda y desinteresadamente la vida, las cosas, a sus semejantes, al planeta, a los animales, a las plantas. ¿Por qué? Pues porque es creado en un acto de amor. Y lo único que estamos analizando aquí es ver reflejada la intención del Creador
momento de darnos todas estas posibilidades que por alguna razón hemos perdido, porque yo a manera personal no creo que Dios se haya, o el Creador se haya tomado la molestia de mandarnos aquí para ver qué marca de ropa usábamos, o qué comíamos, o dónde vivíamos, o en qué carro nos movíamos. Lo menos importante. Creo que nos mandó para que pudiéramos descubrir todos los secretos maravillosos de amor que todos poseemos, sí, que hay que buscarlos. Sí. Y que a pesar de que la glándula pineal está endurecida, está adormilada por efecto del flúor y de otras sustancias, esos efectos de resonancia nos pueden servir, los pensamientos y las palabras de amor también, y con eso cabe la posibilidad muy grande de que podamos empezar a tener un despertar de conciencia que ya hace mucha falta en el mundo. Totalmente. Sí. Bien, yo traigo estas conclusiones, sí, a ver qué les parece, y ya terminamos. Muy interesante. Sí. Las conclusiones que pude percibir en este asunto. Si la atención e intención crean salud en otra persona, esto sugiere que la enfermedad es una alteración de las fluctuaciones cuánticas del individuo. De aquí que la enfermedad puede ser una falta de conexión con la salud colectiva del campo, y quizá un factor que contribuye a la enfermedad es el aislamiento de uno mismo, de la propia comunidad y de la espiritualidad, más que las condiciones físicas. La desintegración que tenemos como un todo, ¿se refiere usted, ingeniero? Que nos hemos aislado, que trabajamos de manera individual y de manera muy alejada de lo que debe ser el interés común. Sí, déjeme terminar, sí, y ahorita lo platicamos, porque aquí está la respuesta. Ahí está la respuesta, perdóneme. Sí. Bien, entonces, dicho de otra manera lo que les acabo de decir, nótese lo siguiente. Dicho de otra manera, toda enfermedad tiene su origen en la creencia de que estamos separados, cuando realmente estamos unidos por nuestras mentes. Creemos que somos cuerpo, y nuestros sentidos así nos lo manifiestan. Sí. Usted es una entidad y yo soy otra entidad, pero del punto de vista espiritual, del punto de vista energético, somos uno. Estamos unidos por la mente. Todos somos uno. Si todos somos uno y aceptamos eso, usted no podría hacerse daño a sí mismo, haciéndole daño al otro. Por supuesto. Sería daño a sí mismo. Bueno. Ahondando un poco, la enfermedad es una confusión de niveles, pues te enfermas cuando no hay alineación entre lo que piensas, sientes y haces. Sí. Si fuéramos conscientes de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entenderíamos que el cuerpo no puede crear porque es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente, que el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso, que es un pensamiento influenciado por el ego. Solo la mente puede crear, es decir, es la mente influenciada por el ego quien enferma al cuerpo. La curación es facilitar la información para devolver estabilidad al sistema. Podría ser cuestión de reprogramar las fluctuaciones cuánticas individuales para que operen con más coherencia. Dicho de otra manera, necesitamos tener un cambio de mentalidad errada para corregir el error de creer que estamos separados. Esto corrige la confusión de niveles que origina la enfermedad. Por supuesto. Por supuesto. Esas serían mis conclusiones en este tema. Sí, ahora, de que existe como alternativa la curación energética, por supuesto. Por supuesto. Experimentalmente se ha demostrado y además teóricamente así lo entendemos. Sí, partimos de la base que no somos cuerpo, sino somos energía, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y la intención con ese conocimiento debería ser
¿Cuál, ingeniero? Buscar el bien de la humanidad. Y esa intención... Para la evolución general de todo el ser humano. Y es que esa atención y esa intención puede usted fijarlas en usted mismo. Por supuesto. Para empezar, debe iniciar uno con uno mismo. Y si hay alguna persona que necesite la ayuda, usted se la puede brindar, sabiendo esos principios. Y lo interesante aquí es que se puede dar cuenta o no. Sí, el que va a recibir. Entonces, esto a quien lo pueda practicar lo vuelve, sin que se afecte el ego, alguien extremadamente bondadoso y amoroso. Pero todos tenemos esa capacidad. Por supuesto. Todos. Ahora, si lo hiciéramos no solamente de manera individual o particular, sino se fuera haciendo de manera colectiva, el mundo tendría cambios muy acelerados en muy poco tiempo. Totalmente de acuerdo. Pues, queridos amigos, ingeniero, no sé si usted quiera... No, eso es suficiente con agregar eso. ¿Qué le parece si nos da sus conclusiones? Porque es un tema muy interesante. Pues básicamente es lo que le acabo de leer, ¿no? Básicamente, pero pues si quiere que reitere algo, se lo reitero. Partimos de la base de que somos paquete de energía y que estamos intercambiando continuamente energía con el campo que se llama en física cuántica campo cero, punto cero, continuamente. Que nuestra atención e intención son aspectos importantísimos para lograr una curación o para transferir pensamientos, para transferir emociones, sentimientos, buenos y malos, hacia nuestros congéneres. Sí. Bien, que si la enfermedad sucede cuando hay un desequilibrio en nuestro cuerpo, es decir, cuando lo que pensamos difiere de lo que sentimos y difiere de lo que hacemos. Debemos tomar en cuenta que la mente es la gran creadora, no así el cuerpo. El cuerpo está al servicio de la mente. La mente, por lo tanto, cuando hay alguien enfermo, lo que tenemos que curar es la mente, no el cuerpo. Sí. Es la mente. Nuestra mente está errada, por lo tanto hay que corregir eso, hay que curar a la mente para que se cure el cuerpo. Interesantísimo. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, muchísimas gracias, ingeniero. De nada, muy gracias por haberme dado oportunidad de hablar de este tema. Que está muy interesante, muy interesante, y sobre todo, pues queremos hacerles llegar un afectuoso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por iVox.com, allá en España, en Uruguay, a las personas que nos siguen aquí en la República Mexicana, en Perú, la señora Anita, que nos hace favor de hacernos llegar sus mensajes. En Australia. Sí. Va creciendo y... Está tremendamente lejos eso. La verdad, sí, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría concluir esto, miren. Vamos a pensar que con el tema que acabamos de tratar el día de hoy, de la la atención, la intención y la percepción, tal vez podamos romper mucha de la programación, claro, y de la esclavitud a la que el ser humano ha sido sometido. Claro, totalmente. Debemos darnos la oportunidad de pensar, hacer y sentir cosas de amor en beneficio de toda la humanidad. Totalmente. Y eso nos va a hacer crecer a pasos agigantados. Esperamos pueda ser de utilidad, haya sido, y estoy convencido que así será, de mucha utilidad para ustedes este programa. En la producción, Cristian Aguilar, el ingeniero Alfredo Herrera. Señora, muchas gracias por acompañarnos. Juan Ramón Rodríguez. Oigan, vamos a hablar, ¿qué le parece en breve del DMT? ¿Sí? Vamos a hablar ya de la glándula pineal vibrando, de las hormonas que se segregan y de los beneficios que podríamos obtener en la humanidad con todo esto. Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos aquí en Señales Ocultas. Nos vemos en la próxima. Buen descanso.